Ok, tengan todos ustedes buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda parte de nuestra clase de hoy. La clase ya está siendo grabada por si acaso y va a estar también en plataforma para que puedan entrar ustedes al enlace. Ya, ahora vamos a poner la pantalla para que veamos dónde estábamos. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber. Bien. Estábamos hablando sobre lo que es la diferencia de los derechos reales versus los derechos de crédito. Ahora, estábamos viendo la diferencia entre los sujetos que participan en estas relaciones jurídicas, es decir, cuando nosotros hablamos de derechos reales, pues es una relación más directa entre persona y cosa, ¿no? Y cuando nosotros hablamos más de lo que serían los derechos de crédito, pues es una relación más directa entre persona y persona. Entonces, lo que se hace es identificar los sujetos que participan. Decíamos, en un derecho real, el sujeto activo está siempre plenamente identificado y el sujeto pasivo, pues, es el resto de la colectividad, la cual todavía no se puede identificar porque no sabemos qué persona va a querer tener alguna relación jurídica con nuestro bien, si es que lo va a querer comprar, si es que lo va a querer alquilar o de repente lo va a querer permutar o de repente lo va a querer quebrantar de alguna forma, ¿no? Estamos hablando ya de la comisión de pues, un ilícito, ¿no es cierto? Entonces, en los derechos de crédito, por regla general, cuando yo digo por regla general, eso quiere decir que hay pues una excepción también, ¿no? En los derechos de crédito, por regla general, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo están plenamente identificados. Ejemplo, cuando tú vas a realizar la compra-venta de algún producto, un libro, entonces tú entras a la librería, tú serías el sujeto activo y ojo, tienes doble calidad porque sos sujeto activo y sos sujeto pasivo. Sos sujeto activo porque vas a comprar pues el bien, sos sujeto activo porque vas a comprar el bien y sos sujeto pasivo porque tienes que entregar una suma de dinero. El propietario de la librería va en el mismo sentido, también es sujeto activo, también es sujeto pasivo. Es sujeto activo de recibir una suma de dinero y es sujeto pasivo pues de realizar la entrega del bien, ¿no? Entonces ahí tenemos un sujeto activo y pasivo que sería, bueno, que las dos partes tendrían esa calidad, ¿no? Bien, ahora, existen algunos casos donde se puede diferir el conocimiento sobre los sujetos que participan en un derecho de crédito. Cuando tú compras algo, puede darse la figura de que vas a ocultar el nombre de la persona que está adquiriendo realmente el bien, ¿no? No sé, pues de repente con fines de competencia de mercado, tú vas a colocar a la venta un producto, pero no quieres que tu competencia conocida pues la adquiera. Ahora, en esos casos, lo que tú puedes hacer es un tema de diferir, ir por la persona, pero no decir hasta por un lapso de 3 días de quién es el verdadero propietario o quién es el que está adquiriendo el bien, ¿no? Asimismo, también hay algunas obligaciones donde, derechos de crédito también, donde no se conoce al titular. Muere una persona, entonces está el tema de la aceptación de herencia. No sabemos qué tipo de aceptación va a ser, ¿no es cierto? Por lo pronto, digamos que hay una deuda, muere mi padre y viene una persona que le debía dinero y me la paga a mí, ¿no? Porque sabe que soy el hijo, pero yo todavía no he realizado una aceptación de esa herencia. Entonces, en ese caso, pues habría el tema de que no se sabe con precisión quién es el propietario, bueno, quién es el titular de esa obligación, porque por lo pronto sería yo, pero yo no he realizado una aceptación de dicho bien, ¿no? No he hecho todavía la aceptación de dicha herencia. Por eso,
por regla general, estos sujetos son plenamente identificados, pero de forma excepcional, pues puede darse la figura de que no se pueda conocer a uno de estos sujetos, ya sea el sujeto activo o ya sea el sujeto pasivo en la obligación. Por el objeto en el que recaen, más abajo estamos saltando un poquito esto del letrero verde, luego lo vamos a retomar, ¿no? Por el objeto, decíamos, en los derechos de crédito, el objeto en sí es la prestación en sí, ese deber de cumplimiento. Esto es el objeto en los derechos de crédito. Mientras que en los derechos reales, el objeto sería la cosa que es también conocida como el bien, ¿no? Entonces ahí tenemos otra diferencia referente al objeto. Aquí abajo es un poco redundante porque vuelve a hablar el libro, ¿no es cierto?, de los sujetos, hablando del sujeto activo y el pasivo, tanto en el derecho de crédito y en el derecho real, que en el uno están plenamente identificados y en el otro, pues el sujeto pasivo no es identificado. En cuanto a su violación o ejercicio, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de un derecho de crédito, el único que lo puede quebrantar, el único que puede violar ese derecho sería el deudor, ¿no? O sea que es una persona determinada, es una persona específicamente identificada. Mientras que si nosotros hablamos en los derechos reales referente a su violación o quebrantamiento, claro, sí es el sujeto pasivo, pero no sabemos quién, ¿no? Mientras no lo haga, mientras no podamos identificar, pues en los derechos de crédito, cualquier persona puede quebrantar o violar dicho derecho. En cuanto a su extinción, ¿no? Los derechos de crédito pues pueden extinguirse no necesariamente por culpa del deudor, sino más bien este se puede extinguir porque el acreedor no está realizando, quién sabe, el cobro, ¿no es cierto? No está ejerciendo esa presión, no está, ¿no es cierto?, realizando esas medidas para lograr el pago o el cumplimiento de la obligación. Entonces, producto del tiempo, la mayoría de los derechos patrimoniales pues prescriben en 5 años. ¿Qué pasa en los derechos reales? La pérdida o destrucción o extinción. Es un poco distinto aquí, ¿no es cierto? Si desaparece el bien, pues ¿para quién desaparece? Desaparece para el propietario. Vamos a poner a ver algunos ejemplos. Hablando de un derecho real, yo soy dueño de un vehículo. Si ese vehículo me lo roban, o sea, desaparece, pues mi derecho desaparece con él, se extingue. Si el vehículo se incendia o queda siniestrado, pues ese para quien desaparece, por regla general, desaparece para el propietario. Mientras que la prestación es un poco más complicada, porque digamos que yo me he prestado dinero y debo dinero al banco. Y estoy llevando ese dinero justo a pagar mi cuenta y resulta que me han asaltado, ¿no? O sea, ha desaparecido el dinero que estaba yendo yo a entregar. ¿Con eso desaparece la obligación? No, por supuesto que no desaparece la obligación. Lo que ha desaparecido sí ha sido el dinero, pero la obligación sigue ahí viva, sigue ahí latente y por lo tanto, pues la misma no desaparece, ¿no? Ahí tenemos otra diferencia entre un derecho de crédito y un derecho real. Otra, vamos por el tema de la publicidad, ¿no? Los derechos reales sí se pueden publicitar, ¿no? Los derechos reales sí se pueden publicitar. Contrariamente, pues los derechos de crédito no se pueden publicitar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto de la publicidad hay que saberlo enfocar de buena manera. No es que yo voy a ir por todo lado, no voy a ir a Unitel, voy a ir al deber a publicar pues los bienes que son míos. No. Estamos hablando de que esta publicidad se da pues mediante esa institución que se llama derechos reales. No es que todo el mundo se tiene que enterar. Aquí tiene que enterarse la persona que tiene pues algún interés legítimo sobre ese bien que me pertenece a mí. Por ejemplo, yo voy a poner a la venta mi casa. Si mi casa está en venta, ¿quién va a ser el interesado? Aquel que quiera comprar mi casa, obviamente me va a pedir seguramente una lodial o va a ir a la oficina de derechos reales a obtener una vista rápida o una lodial, ¿no es cierto?, para que vea en qué situación está el bien. Ahí se va a ver la situación jurídica del bien. Ahí se va a ver si el bien es mío.
Ahí se va a ver si el bien está pues con alguna carga, con algún gravamen, ¿no es cierto?, del cual yo tengo que avisar a la parte. Por eso se dice pues que los derechos reales no hay ningún problema en su publicidad. Estos sí se pueden publicitar. ¿Qué pasa con los derechos de crédito? En los derechos de crédito es distinto, ¿no? Como es una cosa distinta, no se pueden publicitar por su naturaleza jurídica. ¿De qué estamos hablando? Yo no puedo ir diciendo por ahí, digamos que uno de ustedes o yo, alguno de ustedes, me presto dinero de uno de ustedes. No pueden ir pues por los pasillos de la ANUR, no pueden estar publicitando en un lado, en otro lado, en la prensa, en la televisión, de que yo les debo ese dinero, ¿no? Es todo lo contrario, más bien porque precisamente una de las características de los derechos de crédito es pues que no son publicitables. No sé si recuerdan, pues antiguamente en los medios de comunicación salían pues unos letreros por debajo, ¿no es cierto? Y decía, las siguientes personas, por favor, y salían los nombres, tienen que pasar por las oficinas de ATV a cancelar sus cuentas pendientes, ¿no? O sea, que eran deudores. Y luego ya un poquito el letrero cambió porque solamente decían que tenían que apersonarse o contactarse, ¿no? Entonces, ahí está un poco la disputa, ¿no? ¿Qué se hace con esto? ¿Se puede publicitar? ¿No se puede publicitar? Alguna vez mi decano, por ejemplo, de la Domingo Sabio, me dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Yo vivo en un condominio y claro, como soy el abogado, me dice, pues me preguntan algunas cosas como que hemos publicado ahí la lista de los deudores y no ha faltado el que ha venido y un abogado ha venido y me ha dicho, le vamos a iniciar un proceso que no puede publicarse, qué sé yo. ¿Dónde está esto? ¿En qué parte está? ¿Y qué tipo de proceso tendríamos que afrontar? Bueno, es un poco complicado, ¿no? En sí tendría que ser un delito contra el honor o la intimidad, pero no es un tema de que tampoco sea pues un tipo penal, ¿no? No es un tipo penal, es un tema de que la persona debe dinero. Si la persona debe dinero, pues tampoco hay un delito en el hecho de decir o señalar que esa persona pues debe el dinero, ¿no? Pero aquí tenemos ya la característica que demuestra que es una cuestión que no se puede pues publicitar. Es parte de la naturaleza jurídica de los derechos de crédito, ¿ok? Así que mucho cuidado en manejarse en ese sentido de estar publicitando pues por ahí a sus deudores morosos, ¿no? La adquisición. Aquí vamos a encontrar otra diferencia. A ver, los derechos de crédito no se pueden adquirir por usucapión, ¿no? No son susceptibles tampoco de posesión. La posesión no te puede dar nacimiento a la creación o existencia de un derecho de crédito, ¿no? Mientras que por otro lado los derechos reales, pues en su fenómeno de la adquisición, pues sí. Si ustedes revisan el artículo 110 del Código Civil, van a encontrar que precisamente está ahí la figura de la usucapión o la prescripción adquisitiva, que es una de las formas de adquirir la propiedad, ¿no? A ver, alguien, por favor, el artículo 110. ¿Quién nos va a ayudar con la lectura? Artículo 110, por favor. Papuchito, ¿qué estabas? 110 modos de adquirir la propiedad. Porro. Hola. Sí, por favor, ese es, léalo. Ya. La propiedad se adquiere por No se preocupe. No se preocupe. Está bien, ¿no? Entonces se han tomado atención y además que todos están ahí con su código civil haciendo seguimiento de la clase. Ahí está el tema de la usucapión o la prescripción adquisitiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que precisamente los derechos reales pueden adquirirse por tema de la posesión, el transcurso del tiempo, como también se los puede perder, ¿no?
la prescripción adquisitiva, pues va a generar, ¿no es cierto?, para el propietario el nacimiento de un nuevo derecho real, o perdón, para el poseedor, mientras que para el propietario va a significar la extinción o la pérdida de su derecho, ¿no? Bien. A ver, ¿dónde estábamos? Habíamos pasado por aquí en alto un pequeño cuadro verde. Ahí está. Dice, bueno, era una de las diferencias también entre los derechos de crédito y los derechos reales, que ya lo habíamos ejemplificado. Dice, por razón del objeto, el objeto del derecho real es una cosa corporal, específica, determinada, mientras que en el derecho de las obligaciones tiene siempre por objeto directo una prestación del acto del deudor. Bueno, es pues una prestación que tiene que ejecutarse, ese sería el objeto. Ya hemos hablado de la publicidad. Vamos más aquí abajo. Elementos de los derechos reales. Tenemos el elemento interno y el elemento externo. El elemento interno está compuesto por ese poder directo e inmediato, mientras que el elemento externo habla más de la eficacia erga omnes, que erga omnes significa que es un derecho oponible contra todos los demás. Elemento interno del derecho real. Estamos hablando aquí de que generalmente el titular de un derecho real pues tiene para sí un poder directo, inmediato, absoluto, ¿no es cierto?, que recae pues directamente sobre el ejercicio de un bien. Ese poder directo inmediato pues lo lleva, ¿no es cierto?, siempre. Es imposible. Leía el otro día yo el libro de Gonzalo Castellanos Trigo y él hace ahí una explicación, ¿no es cierto?, donde es imposible pues que nosotros podamos llevar todas las cosas a la mano, ni que fuéramos un equequito, ¿no? El equeco, que es esa figura que carga pues prácticamente símbolo de abundancia para que tú tengas dinero, para que tú tengas una casa, un negocio, para que tengas vehículos, ¿no? Bueno, es imposible que nosotros como personas pues podamos estar andando con todos nuestros bienes encima, ¿no? Es una cuestión bastante irreal, pero de todas formas pues se denota el uso y el ejercicio que hacemos nosotros sobre los distintos bienes que podemos tener. Muy importante que cuando nosotros hablamos de un derecho real, no solamente estamos hablando del derecho de propiedad, también estamos hablando de otros derechos reales. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos, por ejemplo, decíamos el usufructo, ¿no? El usufructo es un derecho real. Más adelante lo vamos a ver en una unidad, pero es ceder, ¿no?, provisionalmente el usar, el gozar, el disfrutar de un bien. Generalmente los padres cuando hacen un anticipo de legítima, o sea, adelantan la herencia al hijo, pues se reservan para sí el tema del usufructo, que ellos puedan administrar el bien, que ellos puedan darlo en alquiler el bien y que tengan ese derecho de forma vitalicia, es decir, el bien va a quedar pues inmovilizado hasta que la persona muera o firme un documento público realizando la renuncia a dicho bien. El arrendamiento, por otro lado, es un derecho de crédito, arrendamiento o alquiler se llama, ¿no? Algunos docentes dicen, ¿dónde dice alquiler en el Código Civil? Es arrendamiento. Bueno, cualquiera de los dos es total y completamente permisible en su uso, ¿no? Es una denominación más, además que no es exclusividad a la palabra de arrendamiento, así que no se preocupen de ese lado, pueden usar de forma indistinta ya sea alquiler o ya sea anticrético. Entonces, por ejemplo, un usufructuario, el usufructo, el propietario le otorga al usufructuario un poder directo sobre la cosa. Es que resulta que el propietario va a ceder provisionalmente 4 de sus facultades. El propietario tiene el usar, gozar, disfrutar y disponer, y va a ceder el usar, gozar y disfrutar pues de forma provisional, ¿no? Mientras que en el arrendamiento no otorga la cosa como un poder directo, sino para que proporcione una utilidad continua, ¿no? En este caso es un deber de prestación, porque como le está dando el dinero, pues el otro tiene que entregar el bien para que lo pueda usar. Pero ahí solamente tenemos un usar y disfrutar, no así un usar, no así un gozar, ¿no? Bueno, está en sí el usar y el gozar. Lo que no está es el disfrutar, porque no puede apropiarse de los frutos civiles, naturales o industriales que pueda generar el bien. Las diferencias. ¿Qué pasa si a un usufructuario pues le arrebatan el bien? Técnicamente, ese usufructuario, si pierde el bien de forma injusta por otra persona, él está legitimado,
legitimado, es decir, está habilitado para poder iniciar un proceso judicial en contra de la persona que le ha arrebatado el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el titular de un derecho real que se llama usufructo. De otro lado, si ustedes revisan al arrendatario, el arrendatario o el inquilino, si otra persona viene y le arrebata el bien, él carece de legitimación para poder iniciar un proceso judicial, ¿no? Él no está legitimado porque él no es titular de un derecho real, él es titular de un derecho de crédito. A lo mucho demandará pues al propietario por incumplimiento de contrato, pero no puede demandar a la persona que le ha arrebatado el bien porque él carece de esa legitimación. ¿Se entiende, no? Por eso es que los derechos reales pues tienen un poco más de jerarquía que los derechos de crédito. Seguimos avanzando. A ver, ¿qué tenemos? Dígame. Es, es el bien inmueble. Está, ¿a qué le llama usufructo? ¿Qué es el usufructo? Bueno, el usufructo es un derecho real para empezar. Es un derecho real que recae sobre cosa ajena y que es uno de los derechos de simple goce y disfrute. Esto es el discurso que tiene. Eh, Enseguida voy a ejemplificar, no se preocupen. Bien, entonces es un derecho real que recae sobre cosa ajena de simple goce y disfrute, donde el propietario del bien, cuando yo digo bien puede ser cualquiera, ¿no? Ya hemos visto más arriba la clasificación de los bienes, solamente que estaba en latín, ¿no? Entre un bien principal, bien accesorio, consumible, no consumible, fungible, no fungible, qué sé yo, ¿no? Entonces puede ser sobre cualquier bien. Podemos hablar de una garrafa. Una garrafa puede ser dada en usufructo, ¿no? Generalmente esto se emplea pues en bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro. Es el discurso pues que tienen que dar a ustedes a sus padres cuando quieran que les adelanten la herencia, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir y decir, mira papá, mira mamá, yo ya soy profesional, estoy conformando mi familia, me estoy estabilizando todavía económicamente. Sería muy importante que ahora que yo lo necesito, puedas tú hacerme un anticipo de legítima, que pongas la casa ya a mi nombre, que confíes en mí, porque el día que tú mueras, sabrá Dios qué cosas ya pasarán hasta eso, quién sabe, voy a tener 4 o 5 casas más y la que tú me vas a dar por el tema de muerte, pues va a ser un pelo más al gato y, ya muchas gracias, pero yo necesito hoy, necesito ahora, ahora sí realmente vale la pena. Ahora, si tú no confías en mí, te vas a reservar para ti el tema de el derecho de usufructo. ¿Qué quiere decir eso? Que su padre, al momento de hacer el anticipo de legítima con su madre sobre el bien inmueble, pues ellos van a constituir a favor de ellos el usufructo. O sea que el propietario, ¿quién sería? Ustedes. Usted sería la propietaria. El usufructuario, ¿quién sería? Sus padres. Es que ¿por qué se hace esto del usufructo? Porque algunos padres hacen esto y los hijos desagradecidos le dan una patada en el trasero y fuera de aquí, ¿no? Entonces hay, por supuesto, por supuesto que sí, porque lo que ocurre ahí es que el bien, sea mueble o sea inmueble, va a quedar inmovilizado de forma natural. O sea, ¿cómo les digo? Tampoco quiero confundirlos. No es que no se puede vender, sí se puede vender, pero ¿quién va a querer comprar una casa con su papá ahí adentro? ¿No? Tampoco es que no se pueda dar en hipoteca o como garantía, sí se puede dar, pero ¿qué banco o entidad financiera o persona particular va a agarrar en garantía una casa que va con una persona ahí adentro? Y es la persona que manda y gobierna en la casa, porque esa persona, que es el usufructuario, que es tu padre, porque el propietario eres vos, esa persona puede dar en alquiler tu casa y no necesita autorización tuya para dar en alquiler tu casa. ¿Por qué? Porque él es el usufructuario. Porque el usufructuario precisamente puede
puede percibir y hacerse para sí de todos los bienes civiles naturales que del bien. ¿El canon qué es? El canon es la suma de dinero que te dan cuando tú alquilas una cosa. Lo que nosotros decimos alquiler, que técnica y jurídicamente se llama el canon. El canon es un fruto civil. Es un fruto civil que produce un bien, ¿no? Por eso, como el usufructuario tiene derecho a percibir eso, tu padre, que es usufructuario, ya no es propietario, el propietario eres tú. Él, sin tu autorización, puede dar en alquiler tu casa, ¿no? Entonces, ese es el usufructuario. Si el usufructuario por algún motivo pierde el bien, él está legitimado, él está habilitado para poder hacer un proceso judicial en contra de la persona que le quitó el bien. Mientras que el arrendatario, el inquilino, ese derecho de crédito, él no está habilitado, él carece de legitimación para iniciar un proceso judicial. No sé si hasta ahí me acompañan. ¿He contestado su pregunta o no? Ok, perfecto. Entonces, cualquier bien puede ser dado en usufructo, solamente que los más utilizados y los más empleados lo van a ver ustedes generalmente sobre bienes muebles sujetos a registro o bienes inmuebles, porque estos son susceptibles de inscripción, ¿no? Bien, seguimos. Otros derechos reales. Tenemos que la doctrina pues genera la existencia o contempla el desarrollo de otros derechos reales. Ya en su momento creo que hemos señalado que en nuestro país, ¿no es cierto?, estamos bajo un sistema de números clausus. ¿Qué significa eso? Números clausus significan que para nuestro Código Civil o para nuestra legislación solamente existen pues los derechos reales que están establecidos en el Código Civil. Y hemos visto que son 8 derechos reales que están ahí reconocidos por nuestro Código Civil y para nuestra normativa no existen otros derechos reales más, ni los que desarrolla la doctrina, pues no existen. Pero la doctrina hace su trabajo, sigue generando y sigue desarrollando. Por ejemplo, tenemos derechos reales de tanteo y tenemos derechos reales de retracto. Un derecho real de tanteo, ¿en qué consiste? Consiste en una adquisición preferente que se puede dar a una parte antes de ofrecerla al público en general. Ejemplo, a veces nosotros agarramos en anticrético un bien inmueble. En ocasiones, no nos pueden devolver nuestro anticrético y tenemos la posibilidad de aumentar un capital más para seguir manteniendo el contrato. Y finalmente, pues el señor dice que posiblemente lo va a poner a la venta porque a nosotros ya nos hemos acostumbrado, nos gusta la zona, qué sé yo. Entonces le decimos al señor que si él lo va a poner a la venta, pues que nos firme, ¿no es cierto?, en el contrato de anticrético la preferencia para en caso de darlo en venta. Entonces, si el señor finalmente va a optar por vender, la primera oferta tendría que ofertarnos a nosotros para ver si nos podemos hacer del bien inmueble o no. Ya si nosotros rechazamos, pues ya lo puede abrir al público en general. El derecho real de retracto. Aquí estamos hablando de una subrogación. La subrogación es la sustitución de un acreedor por otro acreedor. Ejemplo. Vamos a ver qué opinan antes de dar el ejemplo. Atiendan porque van a dar opinión. Yo voy a tomar en alquiler una casa y voy a firmar por 3 años. Muy bien, firmo por 3 años. De los 3 años ya han pasado 2 años hasta la fecha. Y resulta que el señor está vendiendo la casa a Juan Pérez. Y yo soy el inquilino, la casa ya está vendida. Falta un año para que yo cumpla los 3 años. ¿Qué ocurre o qué debería pasar? Abogados del mañana, contesten. Y lo decía usted con mucha propiedad, ¿no? El propietario está fallando con el arrendatario. Estaba bien eso, ¿no?
él podría, bueno, llegar a un acuerdo con el arrendatario, ¿cierto? Y no estaría incumpliendo porque está avisando con 3 meses de anticipación. Oh. Ya van a ver ustedes que cuando lleven la materia de Civil 4, el contrato de arrendamiento con fines de vivienda prácticamente no tiene plazo, ¿no? Y es más, existían unas causales de desahucio para sacar a tu inquilino que eran casi imposibles de cumplir, ¿no? O sea, no lo podías sacar a tu inquilino. ¿Y por qué no hay procesos judiciales sobre esto? Porque generalmente los inquilinos se van solos, se cansan de pagar un alquiler o finalmente ya sacan un préstamo y se sacan un anticrético con la finalidad más adelante de comprar una casa porque dicen tanto dinero que he pagado en alquiler podía estar pagando un préstamo y sacando un anticrético. Pero si ustedes se leen todo el Código Civil, no van a pillar plazo para el contrato de arrendamiento con fines de vivienda, ¿no? O sea que esto se complica pues bastante, ¿no? Ahora, efectivamente, en este caso, ¿saben qué es lo que pasa? Esto sí se aplica el derecho de retracto. El comprador de la casa tiene la obligación de respetar, la vigencia de ese contrato de alquiler y tendrá que esperar un año más para entrar. Por supuesto que eso no le impide pues una negociación, ¿no es cierto? O hablar con la parte. Una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa es lo que la persona pueda hacer por su medio. Eso del aviso de 3 meses es correcto, pero entre uno de los requisitos está que el propietario no tenga otro lugar donde vivir y por eso está solicitando la entrega del bien. Entonces, si la persona compra la casa, puede ser que la esté comprando para vivir y no tenga otra casa registrada a su nombre. En ese caso, si la persona no sale en los 3 meses que tú le das de plazo y aviso con una carta notariada para asegurar el asunto, pues le inicias el proceso de desalojo y lo sacas, ¿no? Pero el derecho el que estamos analizando, el de retracto, consiste en que el nuevo propietario se va a subrogar esos derechos y esas obligaciones. Por lo tanto, de principio, tiene el deber y la obligación de respetar dicho contrato, o sea que pueden vivir tranquilamente un año más. Pero puede hacer también la solicitud del bien, la entrega del bien con esa carta y la parte va a tener pues 3 meses para desocuparla. Dígame. Depende cómo está el contrato. Ya. Pide desalojo antes y devuelve. Claro, mucho va a depender de cómo está suscrito el contrato de arrendamiento, ¿no? Se supone que los 2 meses de garantía que se dan, por lo general, son pues para las reparaciones que va a necesitar el bien, producto del desgaste o el mal uso o descuido que ha tenido el arrendatario, ¿no? Como hacer pintar toda la casa porque le entregaron recién pintada. En algunos casos, yo por ejemplo he hecho ya algunas modificaciones que, como usted dice, si el inquilino se va a ir antes del año, pues yo voy a penar la garantía porque es tema de otra vez poner anuncios en el periódico, otra vez pagar una inmobiliaria y qué sé yo, ¿no? Ahora, si cumple con su año, no hay ningún problema, le vamos a devolver su garantía siempre y cuando devuelva pues, la casa en el mismo estado en que la recibió. Mucho depende cómo va a estar el contrato suscrito, ¿no? Bien, seguimos.
El elemento interno de los derechos reales, estamos hablando del fenómeno erga omnes. ¿Qué es el erga omnes? El derecho real puede hacerse valer contra cualquier persona. Eso quiere decir, erga omnes quiere decir que es oponible contra todos los demás. A ver, vamos a ver un poquito cómo va nuestro tiempo. Erga omnes. Erga omnes significa que es un derecho que es oponible contra todos los demás. Bien, la clase está por finalizar. No se preocupen del tema de la asistencia, como la tengo aquí grabada, viendo las pantallas aquí de todos ustedes. Así que yo voy... No llamamos la lista. ¿Ya? Bien, alguien por favor anote que estamos quedando en esa página. Dígame. La página 18. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Es la relación de expediente debe ser. Amor, vamos a almorzar. Tatito, me está pasando el dolor de cabeza.